Estamos en una serie de predicaciones titulada Una iglesia para la ciudad. Y hoy el texto que nos corresponde está en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Sin embargo, es importante tener presente que en los sermones anteriores el apóstol Pablo, tanto en la epístola 1 como en esta epístola 2, está haciendo algo maravilloso, y es defenderse ¿de qué? De las severas calumnias de los falsos maestros que decían que su mensaje, que el mensaje paulino era un mensaje insuficiente. Y a raíz del sufrimiento por el cual estaba atravesando el apóstol Pablo, por todas sus penurias, las persecuciones que él estaba teniendo, los rechazos de los judíos, etcétera, etcétera, entonces estos falsos maestros estaban hablando de que el ministerio de Pablo era un ministerio débil, a tal punto que llegaron a rechazar su ministerio. Entonces es importante cómo ellos no solamente vociferaron por los sufrimientos de Pablo, por el mensaje según ellos insuficiente, sino que empezaron a rechazar el ministerio del apóstol. Pero el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, demostró que el sufrimiento, ojo, el apóstol demostró que el sufrimiento es parte trascendental para el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento es una parte trascendental para el extendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera él afirma en 2 de Corintios capítulo 4, 17, que los padecimientos que ahora de forma ligera padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Declaración que hizo después de haber afirmado que si por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Amén. Esto es precioso, mis hermanos. Por tanto, todo creyente, aunque sea víctima de hostilidad y reconozca su propia incompetencia e insuficiencia, en lugar de estar prestando atención a todo aquello y a su meritocracia, debería venir a esta epístola. En ella encontrará ánimo y una perspectiva renovada, pues en su insuficiencia todo creyente, así como yo, podrá regocijarse, porque su suficiencia viene solamente de Dios. Nuestra suficiencia viene solamente de Dios, y esa suficiencia divina cobija todas las áreas de la vida del creyente. Ojo, en nuestra insuficiencia podemos fortalecernos, porque nuestra suficiencia viene de Él, y la suficiencia de Él cobija todas las áreas de nuestra vida, por grande que sea tu lucha. Quiero pedirte que me acompañes, hermano, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 5 al 10, será el texto que nos estará bendiciendo en esta mañana. Voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional, y leo a nombre de todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a favor de ustedes, perdón. Y dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso, nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Esta es la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Rogámoste que seas trayéndola a todo nuestro ser, que hoy no sea edificada solamente nuestra intelectualidad con una información, sino que tu palabra venga con poder, transformando mi corazón, Señor, y el de mis hermanos acá presentes, el de mis hermanos que están allí frente a la pantalla escuchando este mensaje. Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón, tallando el carácter de Cristo en nuestra vida, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. En el sermón pasado, hermanos, titulado El anhelo celestial, estuvimos mirando o entendiendo que la gracia del Señor
ha estado desde la eternidad pasada y que hasta el instante es una gracia que no se detiene, sino que ella sigue su curso. En este anhelo celestial, en esta conferencia o en esta exposición más bien, estuvimos mirando 5 características o verdades principales del desarrollo de la gracia. En primer lugar vimos creación solo por gracia, sustento por gracia, fe como regalo para creer en Cristo, promesa de resurrección y quinto, la gracia que sigue alcanzando a más y más personas para que abunden las acciones de gratitud. El segundo punto de nuestra exposición la semana pasada era el renuevo cotidiano, una necesidad que se alcanza única y exclusivamente por medio de las disciplinas espirituales. Y el tercer punto de nuestro sermón fue el anhelo de ser revestidos de la morada celestial. El sermón de hoy lo he titulado, hermanos, algunos lo vieron por ahí, el tribunal de las recompensas. ¿Sí? Y este tribunal de las recompensas lo he desarrollado, lo he elaborado con 3 punticos que quiero compartir con todos ustedes, si así el Señor me lo permite. Y el primer punto es: para esto nos hizo Dios. El segundo punto es: ¿qué ha hecho Dios para lograrlo? Y el tercer punto es: ¿qué rol juega el cristiano en ese plan? ¿Sí? Te invito para que me acompañes al punto 1. Y déjame contarte que en el año 1859, un grupo de naturalistas sentaron un juicio aseverando que la descendencia del hombre proveniente del animal, según Charles Darwin en su libro El origen de las especies, era una afirmación incuestionable según ellos. Lastimosamente, no se habían fijado que mucho antes diferentes autores de distintos lugares, diversidad de culturas en tiempos muy distantes y de distintos idiomas concordaron en que quien hizo al hombre o la proveniencia del hombre fue Dios. Es más, Dios mismo en Génesis capítulo 1 versículos 24 al 31 asegura que Él hizo el género humano. Él hizo las criaturas de toda especie según su género. ¿Qué quiere decir esto? Que el género de aves hasta el momento produce aves. El género de animales acuáticos hasta el momento no producen seres terrestres. Hasta el momento el género humano produce personas, entre ellas 2 sexos únicamente. Entonces es importante nosotros observar cómo es que Dios mismo y aquellos escritores dirigidos por el Espíritu Santo ya habían afirmado la proveniencia del hombre. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 7, inclusive, dice Dios a través de él: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado. Y termina el versículo diciendo: fui yo quien los formé. No hay duda, mis hermanos, Dios formó el ser humano. Y aunque este no es el tema de mi pasaje, resalto que en su declaración del propósito existencial, Pablo no da lugar a teorías naturalistas. Por eso hago este énfasis o este paréntesis, ¿no? El apóstol Pablo, más bien, lleno del Espíritu Santo, afirma: es Dios quien nos ha hecho. Mira el versículo 5, ¿cómo comienza diciendo el versículo 5 de nuestro texto? Es Dios quien nos ha hecho. Otra vez, lo confirma, ¿no? Y ojo, no como afirma la metafísica del nihilismo clásico, que propone que el hombre, de acuerdo a su propio poder, podrá encontrar su propósito o su fin en sí mismo. Que dicho en otras palabras, cada uno construya su fin como pueda, donde quiera, como le guste y con quien le guste. ¿No le parece muy lamentable esto? Con lo buena que es la ciencia humana, sin embargo, ni Nicodemo, el maestro de Israel, ni los neoplatónicos pudieron entender el propósito existencial de la raza humana. ¿Por qué no han podido? Porque se trata de un hermoso y extraordinario privilegio para los cristianos. Vea usted cómo a ellos la Biblia les brinda un profundo consuelo y vasta esperanza. Nomás mira el versículo 5,
Otra vez, ven conmigo por favor allí. ¿Y qué dice? Mas el que nos hizo, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para esto mismo es, ¿quién? Dios. Esta afirmación, mis hermanos, que el apóstol Pablo está haciendo, tuvo su origen en el Espíritu Santo, quien lo inspiró. ¿En qué año? En el año 58 antes de Jesucristo. Mientras que en el año 58 después de Cristo. Me equivoqué, ¿no? Mientras que en el año 750 antes de Cristo, estamos hablando de aproximadamente 808 años, lapso, el profeta Isaías fue levantado por el poder de Dios justamente para afirmar exactamente lo mismo. Yo los he creado y los he hecho para mi gloria. ¿Se dan cuenta entonces cómo el profeta Isaías, por medio del Espíritu de Dios, dice: yo los he creado? ¿Para qué? Para mi gloria. Y vamos entendiendo entonces el propósito existencial, en este caso del cristiano. Quisiera Dios que hubiese sido para toda la humanidad, ¿no? Pero cuando el apóstol Pablo dijo: el que nos hizo para esto mismo, de acuerdo a la gramática, ¿qué creen ustedes que está hablando o de qué está hablando? Se está refiriendo al propósito existencial y simplemente estaba ratificando que el vivir en su presencia con un cuerpo transformado es un evento que ocurrirá según el capítulo 5, versículo 4, la última parte. Pongan sus ojitos conmigo en el versículo 4 del capítulo 5, la última partecita de ese versículo. ¿Qué dice allí? Cuando lo mortal sea absorbido por la vida, o cuando lo mortal se vista de inmortalidad. Será un evento que va a ocurrir en un momento dado. Y esto que se vista no es que yo lo haga como en Efesios 6, colocándome la armadura de Dios, la vestimenta del soldado. No, se trata de que alguien, un tercero, lo va a hacer a mi favor. Es importante nosotros pensar cómo en Mateo capítulo 6, versículo 30, Jesús está diciendo: si Dios viste así a la hierba, ¿quién la viste? ¿Quién? Dios. Si Dios viste así a la hierba, que hoy es y mañana pasa a ser quemada, ¿acaso no vestirá mejor a los hombres? ¿Hombres de poca fe? ¿No será Dios quien haga cosas mejores por ustedes? Es importante entonces, como también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: y el que salga vencedor será vestido, no se vestirá, será vestido con vestiduras blancas. Ahí está: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se vestirá, en este caso será vestido. Es importante el nosotros leer diferentes versiones de la Biblia que nos llevan un poquito a comprender cómo va a ser la dinámica. Y es que a la verdad, un cuerpo en calidad de mortandad poco tiene que hacer por él de manera espiritual. Recuerde que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con él. Por tanto, un muerto espiritualmente no es capaz de hacer nada por sí mismo, sino que otro tiene que venir a hacer algo por nosotros. Entonces, esto de se vestirá de vestiduras blancas o será vestido, es algo que van a hacer. Cuando éramos pequeñitos, por ejemplo, ¿cuántos años duramos que nuestros padres nos vestían? ¿Y así quisiéramos nosotros este color? No, gracias a Dios nuestros padres no sufren de ser controladores, gracias. Eso en nuestro contexto no se ve. Si el niño decía azul, le ponían el azul, ¿cierto? La mamá: sí, mi hijo, yo le voy a poner lo que usted quiere. Y nos vestían durante muchos años, nos vistieron e hicieron con nosotros. Bueno, al llegar allá vamos a ser revestidos, alguien nos va a vestir. ¿Quién cree que lo va a hacer? Bendito sea el Señor. Entendemos entonces que el propósito por el que Dios nos hizo va más allá de la vida temporal. Este cuerpo mortal será absorbido por la vida, como en 1 Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 53, seremos transformados en un instante. Recibiremos de Dios casa en el cielo. Dicho de otra manera, capítulo 5, versículo 10. Mire el versículo 10 de nuestro texto. ¿Qué dice? Compareceremos. ¿A dónde?
ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es comparecer? No es estar, no es hacer presencia, no es morar, no es estar al frente de. ¡Wow! Es precioso. Entonces, el propósito de la existencia del cristiano no tiene que ver solamente con recibir bendiciones en la tierra. ¡Qué pena! Si esa es tu creencia, estás muy equivocado. Y necesitamos aprender a conocer más de Dios, como lo oraba Juan Esteban en su oración hace un rato. Necesitamos conocer más de la gracia, profundizar más en las promesas de Dios, en sus planes eternos para sus hijos, para su pueblo. Hermanos, de cierto te digo, le dijo Jesús al ladrón, estarás conmigo. ¿Qué es eso? Estar ante el tribunal, estar delante de él, dijo Jesús. Pues, ¿por qué lo dijo? Porque Él nos hizo para que vivamos con Él, vivamos en Él y vivamos para Él. La pregunta es, ¿y qué ha hecho Dios para hacer posible ese plan? ¿Qué ha hecho Dios para hacer posible que su propósito de mi existencia realmente se lleve a cabo? Bueno, acompáñame al punto 2 de esta exposición. El primer punto, entonces, nuestro primer punto, hermanos, correcto. Y nuestro segundo punto es, ¿qué ha hecho Dios para lograrlo? ¿Qué ha hecho Dios para lograrlo, hermanos? Esto, entonces, aunque por la caída todos quedamos muertos en el engaño del diablo y desterrados de la gloria del Padre, sin embargo, ojo, sin embargo, mira lo que ha hecho el Señor. Lo que ha hecho el Señor en este segundo punto, literal A, nos dio su espíritu. Capítulo 5, versículo 5, la segunda parte. Mira cómo dice el versículo 5. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado, ¿qué cosa? Su Espíritu Santo como prenda de garantía. Ahí está, vea, como garantía de sus promesas. Qué precioso. Entonces, nos dio a su Espíritu Santo como prenda de garantía, nos hizo para que pudiéramos creer en Cristo, para que por la obra de Jesús fuéramos adoptados, redimidos, justificados, o como afirma Romanos 8:29, santificados, justificados y glorificados. Quinto, entonces está adoptados, redimidos, justificados, santificados y glorificados por medio de lo que Cristo ha venido haciendo a través del Espíritu Santo y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Literal B, nos ha dado revelación. Entonces lo primero fue que nos dio a su Espíritu Santo y a Jesús, al Espíritu Santo, para que creyéramos en Jesús y por la obra de Jesús fuéramos adoptados como hijos suyos, para que fuéramos redimidos, justificados, santificados y tengamos una promesa de glorificación eterna. Literal B, nos ha dado revelación. ¿Qué ha hecho Dios para que este plan se lleve a cabo? Lo primero es que nos ha dado su Espíritu Santo y lo segundo es que nos ha dado revelación. Mira el versículo 6 de nuestro texto, la última parte, ¿cómo dice? Sabemos, ¿qué sabemos? Que mientras vivamos en este cuerpo, ¿por qué lo supo el apóstol Pablo? ¿Por qué lo sabemos nosotros? ¿Por qué sabemos algo de Dios? ¿Porque usted entró al trono de la gracia y le indagó? ¿O porque Él reveló? Desde Génesis, Dios se manifiesta en la Biblia como un Dios que se autorrevela. ¿A quiénes? ¿A quién Él quiere? ¿Cómo se autorreveló en Génesis 1? Como el Dios que no estaba quieto, sino que estaba en acción. ¿Qué hacía? Se movía. ¿Y qué comenzó a hacer? A darle orden, a poner orden, a quitar la oscuridad, a hacer la luz, a hacerlo todo. Entonces es un Dios que se ha venido revelando. Por eso entonces lo segundo que ha hecho Dios para cumplir el propósito de nuestra existencia es darnos revelación. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, por cuanto nuestro Dios, siendo 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, y Dios de vivos y no de muertos, por eso, aunque este cuerpo pecador no pueda estar en la presencia divina, Dios glorificará los cuerpos de quienes creen en el Señor Jesucristo. Esto, hermanos, no es otra cosa más que revelación del Dios Todopoderoso a través de su palabra. De otro modo, ni Pablo, ni los otros apóstoles, ni los corintios, ni ninguno de nosotros podríamos saberlo. Pero Dios, para alcanzar su fin, nos ha dado a conocer sus planes, como lo declaró Moisés en Deuteronomio 29:29.
diciendo las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas, las que Él ha querido revelar, nos pertenecen a nosotros los creyentes y a nuestros hijos. Propósito para que las pongamos por obra y de esa manera caminemos hacia el propósito, en congruencia, en coherencia, en consistencia con el propósito para el cual Dios nos hizo. No hay otra forma de saber para qué nos hizo Dios, sino a través de la revelación de Dios. Él lo ha revelado. Y no hay otra manera del creyente entender la voluntad de Dios para su vida, sino indagando todo aquello que el Señor ha revelado para nosotros, para que lo pongamos por obra y lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por medio de la fe y la revelación, aún en las incertidumbres humanas, dice el apóstol Pablo, por eso es que vivimos confiados. ¿Cuántas veces nosotros en ese primer amor hubo un fuego incandescente y amábamos al Señor y queríamos tirar la casa por la ventana, y de pronto menguamos y caímos como en desiertos espirituales? Las emociones se empoderaron de nosotros y nos manejaban como marionetas, y nuestras emociones hacían de nosotros lo que fuera, y como que la fe menguó. Pero sabes, el motivo por el cual todavía permanecemos es solamente por la gracia de Dios a través del don de la fe que nos sostiene. Y por eso dice Pablo, nos mantenemos, ¿no? Es interesante que podemos vivir confiados. Literal, sé de lo que Dios ha hecho para cumplir su propósito. Preparó recompensas. Versículo 10, tribunal. En griego es bema. Bema, un tribunal, anteriormente señalaba a una plataforma escalonada donde dos personas designadas, uno era para ser condenado o para entablarle un juicio, mientras que el otro era para ser defendido. O dos tribunos que el uno condenaba y el otro defendía. La manera que se me ocurre, pero eso fue en la antigüedad, la manera que a mí se me ocurre para ilustrar esto del bema o el tribunal de Cristo y acercarlos a algo que sea un poco real para nosotros hoy y poder comprender en parte, es, hermanos, un escenario de regocijo y celebración donde suben ganadores de un deporte y tiene escalones a ambos lados. ¿De qué creen que estamos hablando? El podio. Allí en el podio, mis hermanos, hay escalones a ambos lados y comparecen los vencedores de la prueba. Se les reconoce y se les recompensa a quienes la dieron toda en la carrera ciclista. Esa es la razón del alboroto, la alegría y el gozo que se vive en ese escenario de ese tribunal o de ese podio. Como allí en el podio, en el tribunal de las recompensas solo hay premiación. Ojo, en el tribunal de las recompensas solamente hay premiación. Y uno preguntaría, pero si todos recibiremos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estuvimos en la tierra, ¿cómo es eso de que solamente hay premiación? Bueno, se trata de que todos los que suben al tribunal de las recompensas, es decir, al tribunal de Cristo, suben solamente por algo. Fueron justificados, fueron redimidos, fueron adoptados, fueron consagrados para pararse en ese podio. No fue por lo que nosotros hicimos, sino por lo que otro hizo a nuestro favor. Yo no sé si esto no te parece maravilloso, pero resulta que los pecados tuyos, pasados, presentes y futuros, fueron enjuiciados en el monte del Calvario, y allí en la cruz uno pagó el precio por tus pecados. Por eso, ante el tribunal de Cristo solamente hay recompensas para aquellos por los cuales Él pagó, pudieran pararse en el podio de las recompensas. ¿Quieres cerrar tus ojos por un minuto y agradecer al Señor allí donde estás? Gracias, Señor.
La pregunta que surge de todo esto, mis hermanos, porque todavía quedan como que, hey, ¿en verdad? ¿Cómo entonces es que recibiremos de acuerdo a lo bueno o lo malo? Barájemela, descíframela, ¿cierto? A ver, despliegueme eso, por favor. Hermanos, no sé si podemos poner allí en pantalla 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 en adelante, que me gustaría, o si quieres ir conmigo allí, si tienes tu Biblia allí en tu mano y quieres ir conmigo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, dice de la siguiente manera, no importa si es Reina Valera, la que sea, ok. Dice allí, si alguien construye o edifica sobre este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Los versículos anteriores está hablando de Cristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas. Ahí tenemos tres especies de un material resistente. Otros dos materiales son madera, heno o paja, o hojarasca, dicen algunos. Entonces, otros tres materiales. Versículo 13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Está hablando de condenación? No. Así el tribunal de Cristo es el tribunal de las recompensas, mis hermanos. No es un tribunal para condenar a nadie, es el tribunal para darnos por su pura gracia más cosas que nosotros no nos merecemos. ¿No les parece maravilloso? Ahora, 3 metales, oro, plata y piedras preciosas. ¿Creen que resisten el fuego? ¿La madera? ¿El heno, la hojarasca? ¡No! Entonces, ¿de qué manera es que se van a probar nuestras obras? Bueno, dice R.C. Sproul, comentó que en el juicio de la recompensa lo que se tendrá en cuenta es la revelación y evaluación de los motivos de tu corazón. De acuerdo a eso va a ser medido. Así que el tribunal de las recompensas es diferente al juicio de las naciones. Allí, en el juicio de las naciones, la ira del Padre se descargará contra ellos por haber rechazado a su Hijo y ya no habrá más oportunidad de salvación, porque Cristo vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Hermanos, en Mateo capítulo 6, Jesús ordenó ¿qué cosa? Buscar plata, esposas, novia, novio. Ay, busquemos las prendas que están de moda. Mira, vaya y busque dónde crear fortunas. Mira, búscate otro esposo porque el que tiene, no, él dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no es si quieres. Mira, los cristianos no tenemos opción, es una obligación buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué buscan los padres cuando visten a sus hijos? ¿Glorificar a Dios? ¿O poner a su hijo al nivel de los modelitos de la tele? También ordenó, hagan tesoros en la tierra, produzcan, vuélvanse ricos. No, hagan tesoros en el cielo, donde allí no se pierde nada y allí tendrán sus riquezas. ¿Qué vamos a recibir entonces allá? Significa esto, mis hermanos, que cualquier cosa que el cristiano vaya a realizar, debe primero pensar de qué manera eso que va a hacer agrada a Dios. ¿De qué manera eso que vas a realizar? ¿Vas a comprar un inmueble? ¿En verdad lo estás comprando para glorificar a Dios? Vea, pastor, es que me resultó una casa. Mire, nosotros estamos en Copacabana, llevamos 20 años congregándonos con usted, pero es que me resultó un gangazo por allá en La Pintada. Yo me voy a ir a vivir por allá. ¿Tú crees que eso glorifica a Dios? Pastor, ¿cómo le parece? Yo sé que usted me está preparando para el ministerio y yo sé que tengo el llamado a ser pastor y wow, gloria a Dios por tu vida que me has enseñado tanto en estos 5 o 6 años, en estos 3 años y de verdad yo le creo al Señor y voy a servir en esta iglesia. Pues que me resultó un empleito que me ofrecen tan buen salario en los Estados Unidos, yo me voy a ir. Eso es coherente. Hermano, todo lo que el cristiano vaya a realizar
Si quiere conocer la voluntad de Dios, debe preguntarle a Dios: Señor, ¿esto que quiero hacer en verdad te exalta, te glorifica? Si no es así, mejor no lo hagamos, hermanos. Seguro hemos pensado que porque oramos una y varias veces por algo que nuestro corazón anheló, entonces al hacer aquello por lo cual oré varias veces, tengo que obtener resultados positivos. ¿Quién dijo? O sea, ¿está Dios obligado porque le dimos 2 o 3 oraciones? Ay, no, ya me obligaste, no, te quedé a deber, ve, te cumplo esto. No, Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo criaturas. Recordemos que donde está nuestro tesoro, si tu corazón está en las cosas del reino de Dios, tú vas a buscar primeramente el reino de Dios. Pero si tu corazón está en el mundo, vamos a buscar las cosas del mundo y a Dios lo vamos a ir sacando paulatinamente de la ecuación. Entonces pasan a ser más importante nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros familiares, la naturaleza, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, Señor, si me queda tiempo, si en el camino me acuerdo. Dios nos hizo para que vivamos con Él en el cielo, ¿sí? Razón por la que dedicó, ojo, como Él nos hizo con ese propósito, fue la razón por la cual Él dedicó su Espíritu Santo y a su Hijo amado en quien Él se complace por ti y por mí. Lo dedicó a nosotros. ¿Cuántos aquí son creyentes, por favor? Hay temor. Otra vez, ¿cuántos son creyentes? Bueno, muy poquiticos. Eso quiere decir que ¿quién mora dentro de ti? ¿O quiénes moran dentro de ti? Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Si Jesús y el Espíritu Santo moran dentro de ti, quiere decir que Dios, el Padre, dedicó a su Espíritu Santo y dedicó a su Hijo para que vengan a dirigirte, para que aún en la tierra vivas para el propósito para el propósito con el que Él te creó. ¿Qué ha hecho Dios entonces para conseguirlo? ¿Se dieron cuenta de todo lo que ha hecho? Vamos a hacer un repasito, por favor. ¿Qué ha hecho Dios para conseguir su propósito? En primer lugar, nos dio a su Espíritu Santo como prenda de garantía y por medio de Él nos hizo creer en Cristo para que por la obra de Jesús fuéramos adoptados, redimidos, justificados, santificados y glorificados, ¿verdad? Entonces nos dio su Espíritu Santo para hacer todo eso. B, nos ha dado revelación. C, preparó recompensas. ¿Se dan cuenta? Eso es maravilloso, mis hermanos. ¿Y para qué preparó esas recompensas? Dios nos hizo para que vivamos con Él en el cielo, ¿sí? Razón por la que dedicó a su Espíritu y a Jesús, para que preparen todo para la gran fiesta en la que se celebrará la entrega de las recompensas, pero también para que por medio de ellos, morando en nosotros, al estar nosotros en esta tierra, ocupemos el lugar que nos corresponde en el desarrollo de ese propósito. Tercer punto, mis hermanos, para ir terminando, lugar del cristiano en el plan de Dios. El versículo 5, mis hermanos, nos lleva a que parte del rol nuestro que debemos ocupar, o el lugar que debemos ocupar en ese plan, es entender que si se nos ha dado el Espíritu Santo, ¿cómo debemos vivir? Con temor de Dios y con reverencia permanentemente en todo lo que hacemos. ¿Qué otra cosa puede hacer el cristiano para andar en coherencia con ello? Versículo 8, mira el versículo 8. Ejercitándonos para la piedad, para permanecer firmes en la fe ante toda circunstancia. ¿No lo dice el versículo 8? ¿Qué dice el versículo 8, mis hermanos? Ahí está. Así que nos mantenemos confiados. ¿Por qué nos mantenemos confiados? Precisamente porque ya se nos ha dado todo para vivir una vida de piedad. Entonces, permanecer firmes en la fe. Sí, pastor, pero es que como usted no ha pasado por lo que yo estoy pasando, mira el desierto que atravesé, es que mire lo que me está pasando. Claro, para usted es muy fácil. No, pues sí, no. Hermanos, a todos, el que haya venido a Cristo se le ha dado lo mismo. A ninguno se le ha dado más ni se le ha quitado. Se le ha dado lo mismo. ¿Cuál es la cuestión? Que no queremos echar mano a las disciplinas espirituales, medios de gracia para nosotros mantenernos confiados en la fe, firmes en ella.
Eso es. Ejercitándonos. ¿Cómo se ejercita el futbolista? ¿Cómo se ejercita el patinador? ¿Cómo se ejercita el nadador? El caballista. No tienen disciplinas y pagan por eso. Y a veces se esfuerzan, la comida en la casa, privilegios de la familia para cumplir con esas disciplinas. ¿Qué pasa con el cristiano que no tiene que pagar? Ya pagaron por nosotros y no estamos echando mano a las disciplinas espirituales para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio y para vivir en coherencia y en el rol que debemos desarrollar en ese plan para el cual nos hizo el Señor. Entonces, debemos entender que como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nuestra vida debe ser una vida al estilo santo, reverente. B, ejercitándonos para la piedad a través de los medios de gracia. C, trabajar en nuestras preferencias. Mira otra vez el versículo 8, como dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos. Hay que trabajar en nuestras preferencias, mis hermanos. Tú prefieres, Señor, es que compré un terrenito, Señor, es que me compré un ganadito. ¿Te acuerdan de la historia de aquella? Señor manda que traigan, y aquellos que ya habían sido invitados a las bodas empezaron a sacar excusas, porque sus preferencias no eran Cristo, era cualquier otra cosa menos Cristo, menos su relación con Dios. Entonces, en C debemos de trabajar en nuestras preferencias, siendo coherentes con la promesa del Señor. ¿Sí? Y tú tienes una hija, un hijo, y tal vez estás preparándote, tienes 7 hijos hombres y una hija mujer. Es una hipótesis, ¿no? ¿Cómo se llamará esa hija? Entre 8 varones, el papá y 7 hermanos. Ya hay una hija mujer y la esposa. ¿Cómo se llamarán esas mujeres allí? Y cuando ella va a cumplir 15, ¿usted se imagina cómo se preparan todos para celebrárselos? Eso es precioso, ¿no? ¿Te dan cuenta que hay unas preferencias? Y no es que sea malo, yo no estoy criticando esto, por favor, no me vayan a malinterpretar. La cuestión es, no debemos prepararnos trabajando en nuestras preferencias para aquella celebración que Cristo y el Espíritu Santo están haciendo todo para preparar esa fiesta, para que estemos en el tribunal de las recompensas un día. ¿Cómo celebran los que pasan al podio? Hay gran regocijo. Nosotros debemos de ser coherentes. Albeiro es una muestra del regocijo que hay que tener, por favor. Pero a veces pareciera que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que vive en nosotros es un espíritu de amargura. No, hermano, si entendemos la gracia del Señor que está preparada para nosotros, no solamente la que ya se ha derramado, sino la que se está preparando. Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para prepararles, ¿qué cosa? El tribunal de las recompensas. Qué precioso, para que estemos con Él. Bueno, mis hermanos, trabajar en nuestras preferencias y de esa manera seremos coherentes con las promesas del Señor. Versículo 9, mira el versículo 9, ¿qué dice? Empeñándonos. ¿En qué cosa? ¿Qué es empeñándonos? ¿Qué es empeño? ¿Cuál es tu empeño? Ambicionar, esforzarte por. Vas a dedicar, ayúdame por favor, Edward, ¿qué dijiste? Una motivación permanente que se enciende, que es vibrante, que no se detiene, hay un motivo permanente. Entonces estoy empeñado en hacerlo, cuésteme lo que me cueste, yo voy a empeñarme en hacer esto. Empeñemos, por eso mantenemos siempre la confianza. Versículo 9, Danielita, por favor. Versículo 9, ¿qué dice ahí el versículo 9? Eso, por eso nos empeñamos, hermanos. La razón, el por tanto del cristiano es que al haber entendido, sabiendo todas aquellas realidades de las promesas de Dios, entonces en coherencia, como resultado de, nos empeñamos, porque todo aquello es lo que nos está inspirando, esa debe ser la motivación del corazón. Recuerde, en el tribunal se recibirán recompensas y la manera de medir van a ser la revelación de tus obras y la motivación por el cual las hiciste. ¿Cuál es tu empeño en esa tierra? ¿En qué estás empeñado? ¿Agradar al Señor en todo? Gloria a Dios, y es así, mis hermanos. Hay algo importante que necesitamos entender, y es que todos los seres humanos nos caracterizamos por agradar, ya sea
Entre novios se quieren agradar, los padres a los hijos, los esposos, los empleados quieren agradar a su jefe, sacar bien la producción, a ver si me aumenta el salario. No, mentiras, porque saben que están representando a Dios en el trabajo. Yo sé que todos lo reconocen así. A los amigos se quieren agradar, etcétera. Cada uno busca cómo agradar a otro. Hermanos, Dios afirmó en Isaías capítulo 43, versículo 7: los he creado para mi gloria. Trae todo al que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. ¿Para qué nos creó el Señor? Para su gloria, mis hermanos. Y hasta la muerte del cristiano, ojo, cuando Dios crea a alguien para su gloria, hasta la muerte terrenal es estimada delante del Señor. Mira cómo dice el Salmo 116, versículo 15. Eso es lo que dice, que la muerte de los suyos son estimadas por Dios. ¿Cómo pues entonces vivimos el mayor porcentaje de nuestras vidas sin tener en cuenta si lo que hago o lo que dejo de hacer le agrada a Él? ¿Cómo pues? Es que nosotros, entendiendo todas estas verdades, no nos interesa tenerlo en cuenta en la mayoría de cosas que hacemos. Tenemos en cuenta al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, al hijo, al papá, al empleador, etcétera, etcétera. Pero a Dios, por favor, ¿o estoy mintiendo? ¿Estoy exagerando? No, es que a mí me ha pasado, a mis hermanos. Yo lo digo por mí. No crean que estoy aquí haciendo acusaciones. No, por favor. Y si de acusaciones se trata, 3 dedos me señalan a mí cuando el mío te apunta. Necesitamos que la palabra esculque nuestras vidas y venga a transformar nuestra cosmovisión. Hermano, si nosotros estamos teniendo en cuenta agradar y Dios queda en último lugar, esta sería una actitud de indiferencia frente al plan de Dios. Pero recuerde, estamos en el tercer punto, y es: ¿qué papel juega el cristiano? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la ubicación? ¿En qué parte del campo te pusieron? ¿Delantero, mediocampista, defensa? ¿Cómo vas a jugar? Para que lleguemos al trono de la gloria, al tribunal de las recompensas. Hermanos, ¿cómo recibimos la palabra del Señor cuando dice: buscad primero? ¿Cómo la recibes tú? ¿Como algo que está escrito y se quedó en el papel? ¿O en verdad la recibes como la orden que te da tu jefe en la empresa? ¿Cómo la recibimos? Ese es el problema por el cual nuestros hijos están como están, que nosotros no queremos reconocer la autoridad de Dios. ¿Cómo queremos que nuestros hijos reconozcan nuestra autoridad? Cuando nosotros mismos hacemos malas jugadas a la autoridad divina. Hagan tesoros en el cielo. Estos son órdenes para que nosotros ocupemos nuestra posición, y así como cada futbolista en la cancha, entonces cumplamos nuestro rol en ese plan de propósito existencial, valga la redundancia, ¿no? El Padre nos dio a su Espíritu y a Cristo su Hijo, en quien se complace para cumplir su propósito en nosotros. Y nuestro deber entonces, ¿cuál creen que es? Según ese versículo 9, después de comprender la grandeza y la multiforme gracia de Dios, empeñarnos, hermanos, en que todo lo que hagamos agrade al Señor. Por eso, preguntémonos, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón al estudiar? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para competir en las grandes ligas? ¿En las grandes ligas de la intelectualidad? ¿Para qué estudiamos? ¿Estudias para glorificar al Señor? Como papá, ¿para qué ponemos a nuestros hijos a estudiar esto o aquello? ¿Qué lugar tiene Dios ahí? ¿O acaso tu hijo ya no tiene tiempo ni siquiera para compartir contigo? Porque la cantidad de disciplinas en las que las has metido, lo estás vendiendo a un mundo manejado por un príncipe de tinieblas, que cada vez nos está absorbiendo. ¿Vas a ser absorbido por las cosas y las corrientes de este mundo? ¿Es eso lo que dice Pablo en el Romanos capítulo 12? ¿Que te dejes arrastrar por esas corrientes? ¿O que por el contrario no te amoldes a ellas?
sino que vivamos una vida con un distintivo, mis hermanos. Y que tú fuiste creado con un propósito eterno para vivir con Él y para la gloria de Él, tanto en la tierra como en el cielo. Y entonces allí Jesús está preparando el tribunal de las recompensas. Ya están listas las recompensas, porque Él lo sabe todo desde la eternidad pasada. Ahora, ¿quieres sufrir pérdida allí? No estoy hablando de condenación o pérdida de salvación. No, la salvación que Él da no la quita. Al que se la dio ya, es suya. Será salvo como por fuego, pero sufrirá pérdida al ver cómo otros reciben recompensas. O recompensas más grandes, qué sé yo. ¿Cómo va a ser eso allí? Mi limitación humana es de tal magnitud que no alcanzo a imaginar. ¿Cuál es la motivación con las compras, los viajes, los emprendimientos? ¿Para qué nos educamos? ¿A quién buscamos agradar? ¿A qué apunta lo que estamos haciendo? Seguramente a nosotros mismos, ¿no? A nuestros gustos y deseos. A demostrar que soy capaz. Tal vez le queremos demostrar a alguien, le va a demostrar para que se dé cuenta que yo soy capaz de sacar esto adelante. Decían que no, espera y verá, ¿cierto? Tal vez están apuntando a quererme. No, espera y verá que le voy a demostrar que yo soy mejor que él. Superioridad. O a satisfacer a los nuestros. Mentiras que los hombres creen, mentiras que las mujeres creen, satisfacer al otro para que no se enoje. Entonces yo violo la ley de Dios así. ¿Qué hizo Pilatos? Yo me lavo las manos, pero complazco al pueblo. Hermanos, humanamente agradar a los que amamos es bueno, de verdad que es bueno. No obstante, la Biblia en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 ordena que todo lo que hagas, sea que comas o sea que bebas un líquido, cosas tan triviales de la vida, hágalos de tu Creador. Si cosas tan triviales de la vida son tenidas en cuenta por Dios para mirar la motivación de nuestro corazón, ¿cómo no tenemos que tenerlo en cuenta en el resto de las cosas? Ay, pastor, pues es que usted también. No, es que también lo querés espiritualizar todo. Bueno, es que Dios es espíritu y nosotros o somos espirituales o somos carnales. No hay punto intermedio. Así de sencillo, no hay punto intermedio, hermanos. O es frío o es caliente. A los tibios serán vomitados de su boca. Entonces, mis hermanos, gustar y desear no es malo, desde que aquello honre a Dios. Por ejemplo, un ejemplo de gusto o de deseo, unas vacaciones familiares cada año. ¿Tú crees que eso honra a Dios? Claro que sí, es que las necesitamos, la familia necesita salir. Entonces hay gustos y deseos que honran a Dios, pero créeme, la mayoría no honra a Dios. La mayoría de nuestros gustos y deseos no honran a Dios. Nos honran a nosotros, honran a los que amamos. Entonces, no es que vayamos a los extremos, pero sí necesitamos, mis hermanos, entender qué cosas honran al Señor. Unas vacaciones anuales con la familia, claro, dentro del marco que agrada a Dios, en un orden que Él ha establecido sin endeudarnos. Eso es un orden que agrada al Señor. Ahorraste, fuiste juicioso. Hoy en día nuestro sistema dais que vacaciones, eso entre comillas, de papel. Porque le da descanso de 15 días y se los pagan es otro cuento, pero vacaciones, si me dan vacaciones porque me dan plata para vacacionar también. De lo contrario, simplemente te están dando 15 días para que descanse y te dan la plata. Vaya, gástese la plata a ver qué pasa con el arriendo, los servicios y el mercado. No se retrasa todo. ¿Qué vacaciones no nos dan? Les dan un descanso simplemente. Pero si entonces, como necesitamos vacacionar siquiera una vez por año por familia, porque lo necesita, nuestra humanidad lo necesita. Entonces hagámoslo dentro de un marco que agrade a Dios sin endeudarnos. Seamos juiciosos y ahorremos todo el año para las vacaciones y cada año. Eso debe estar en el presupuesto que Dios ha establecido en Lucas capítulo 14, versículos 28 al 31. ¿Quién? Que queriendo construir una torre, desarrollar un proyecto, elaborar un viaje vacacional con su familia, no se sienta primero a tirar cálculos y de manera ordenada lo hace. Entonces, hagámoslo dentro de un marco que agrada a Dios y seguramente esto lo glorifica. Hay motivaciones. Dios, como Dios es un Dios de orden,
yo quiero representarlo como un hombre de orden, un papá de orden, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, mostrarnos a otros, ¿es malo? ¿Qué piensan ustedes? Creo que podemos mostrarnos a otros, claro que sí, pero en un esfuerzo humilde de un carácter que está siendo formado por Dios. Y entonces lo que vamos a mostrarle al otro es nuestra vulnerabilidad, nuestra insuficiencia y nuestra necesidad permanente de correr a la cruz de Cristo, porque sin Él estoy perdido. ¿Qué va a ver la otra persona? La obra de Dios en Marino, no a Marino haciéndole la obra a Dios. Voy a ver a Dios haciendo su obra en Marino. Y entonces dice Jesús que ellos mirarán vuestras buenas obras y glorificarán al Padre. Que tus obras que quieres mostrar a otros glorifiquen a Dios. Si lo que quieres mostrarle al otro honra a Dios, muéstralo. Por favor, no lo detengas. Haz buenas obras para que otros glorifiquen a Dios, entre ellos nuestros hijos. Como papá, ¿estás llevando a tus hijos de tal manera que ellos vean lo que tú haces y puedan glorificar a Dios? Hermanos, es una necesidad nosotros entender que Dios revela su propósito para nuestra existencia y lo que Él ha hecho para llevar a cabo ese plan, pero también revela lo que nosotros debemos hacer en coherencia con ello. Lo que menos quiere el Señor es que en el tribunal de las recompensas suframos pérdida. Él sabe que el diablo, ojo, Dios sabe que el diablo, el mundo y nuestra propia carne están empeñados, están inspirados, ojo, el diablo, el sistema de este mundo, las corrientes de este mundo y nuestra propia carne están empeñados, hermanos, en que vivamos para el pecado. ¿O es mentira? Pero el diablo, este sistema o yo mismo, ¿me cree? ¿El diablo te creó? ¿El mundo te creó? ¿Tu carnalidad, tú te creaste a ti mismo? No, ¿por qué queremos vivir para ello y no para Dios? Que sí fue el que nos creó. Dios nos hizo para ser recompensados. Colosenses, capítulo 1, verso 9 al 10 dice: por eso, desde el día en que lo supimos, revelación, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia está llena del rol que nosotros debemos ocupar para trabajar en coherencia con el propósito de tu existencia. Dios te hizo para que vivas para la gloria de Él. Tal vez alguna persona está escuchando este mensaje y no tiene una relación personal con Cristo, su corazón no está rendido a Cristo, y escucha esto y entonces, ¿y de mí qué? Hay dos opciones: clamar a Cristo permanentemente, empeñado, porque has sabido que sin Cristo solamente te espera la descarga de la ira de Dios, que así como se descargó sobre Cristo en la cruz del Calvario, porque Él estaba pagando el precio de todos nuestros pecados, los que no quieren tener una relación con Cristo, entonces sabrán lo que fue la ira de Dios descargada sobre su Hijo, ahora la descargará sobre ellos. Y serán lanzados al lugar que arde con azufre y fuego. Y usted dirá: ay, no, pues sí, claro, que este cuerpo lo derrite el fuego y ya, eso pasó. No, tú también vas a vivir una resurrección y se te va a dar un cuerpo que tenga que soportar el tormento por la eternidad. Eso lo dicen las Escrituras, yo no lo digo, eso es palabra de Dios. Pero en cambio, los que tienen una relación con Cristo y están empeñados en creerle, lo abrazan como su Señor y como su Salvador. A estos se les está preparando el trono de las recompensas, el tribunal de las recompensas. Un par de ejemplos para terminar, mis hermanos, para que lo tengan ahí presentes. La parábola de los talentos y el hijo pródigo. ¿Qué fue lo bueno que hicieron? Rendir sus vidas en servicio al Señor. El siervo malo no quiso y recibió su recompensa, ¿verdad? ¿Pero qué recibieron los otros? Entra al gozo. Ven al podio.
de tu Señor. Tribunal de las recompensas de Cristo. Ahora, el muchacho pródigo, ¿qué hizo? Reconoció 3 cosas. Primero, su depravada condición. Eso fue lo que hizo. Que nosotros, a través de la caída, quedamos en depravación total depravación. Muertos. ¿Qué es un muerto? Una materia en proceso de descomposición. Pero Cristo vino a darnos vida. Entonces este hombre reconoció su depravada condición. ¿Qué otra cosa reconoció? La verdad en casa de su padre, el poder de su padre y la bondad de su padre. ¡Wow! Reconoció su depravada condición. Reconoció la verdad del padre y la bondad del padre. En coherencia se empeñó en quedarse alimentando cerdos. Se empeñó en buscar el reino de su padre. Y reconoció que él no era digno de ser llamado su hijo. Sin embargo, en esa rendición y en esa actitud, ¿qué fue? Recompensado. Vístanlo, pónganle el mejor vestido, pónganle anillo de sellar, pónganle calzado. Recibió recompensas, hermanos, simplemente por hacer del Padre su lugar de refugio. Asimismo, los cristianos que hacen de Cristo su lugar de refugio, el propósito de su existencia es ir al tribunal para ser recompensado. Amén. Es interesante, mis hermanos, entonces, que al buscar refugio en Él, así los cristianos debemos buscar con todo lo que hacemos el reino de Dios y su justicia. Pues como los corintios, también nosotros necesitamos convencernos de que Dios nos hizo no solo para que vayamos a su presencia, nos hizo para su gloria, para alegrarse con nosotros en el tribunal de sus recompensas, y lo ha hecho todo para que su propósito en nuestra existencia aquí y allá sea cumplido. Por eso nos ha dado como prenda de garantía, ¿qué cosa? A su Espíritu Santo. Que mientras estemos entonces en esta tierra, con el Espíritu Santo podamos empeñarnos en agradarle, pensando en ese gran día, día de disfrutar de la alegría del Padre, día de gran celebración, como las bodas del Cordero, por ejemplo. Dicho esto, ¿qué tal si te pones de pie y vamos a orar al Señor? Y nos vamos preparando, mis hermanos, que en materia de celebración, hoy celebramos la Santa Cena del Señor, la Santa Cena que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y la manera en cómo la instituyó es en memoria de Él, en memoria de Él. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te adoramos con gratitud de corazón, Señor. Agradecidos contigo porque en verdad la descripción que hizo Habacuc, tan amplia, y humanamente podríamos especular y vociferar de que fue exagerado, hiperbolista, pero aquellas metáforas se quedaron diminutas para hablar de tu poder y generosidad, Señor. Por eso hoy, al escuchar este mensaje, quiero decir, y ojalá tú, Señor, apliques esta palabra en el corazón de mis hermanos, porque finalmente la obra la haces usted, que aunque en las vides no haya fruto, Señor, y la higuera no florezca, con todo el corazón de este siervo tuyo no quiere otra cosa más que buscar tu reino y tu justicia, Señor. Yo no sé si quieres decirlo conmigo, Dios. Así las circunstancias sean adversas y seamos víctimas de la hostilidad de este mundo. Y así como Pablo sufrió rechazo, persecución, calumnias, que así nosotros, independiente de que la higuera no florezca, Señor, independiente de que las cosas no salgan como nosotros pensamos, ayúdanos a buscar siempre tu reino y tu justicia, adorarte a ti, hacer de ti nuestro lugar de refugio, hacer de ti el objeto de nuestra adoración, Señor. Que podamos empeñarnos en agradarte a ti, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, Dios. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Hermano, voy a estar en silencio unos momentos, menos de un minuto. Ora allí al Señor, ponte a cuentas con el Señor. Dice el apóstol Pablo
Primera de Corintios, examínese cada uno a sí mismo para que no tenga que ser juzgado por los demás y ponte a cuentas con el Señor. Antes de pasar a la mesa, prepara tu corazón allí. Dale a conocer al Señor cuáles han sido las motivaciones de tu corazón, qué es lo que te ha movido a hacer esto o aquello, a quién has querido agradar, qué has querido lograr con eso. Tal vez Dios ha estado allí. Bendito sea su nombre si así es. Si no es el caso, hoy es un momento para decirle al Señor: perdóname, Dios, perdóname, porque no he sido coherente con tu propósito. Y gracias porque en verdad eres desbordante con tu amor hacia nosotros. Bendito seas, Padre.